¿sí? Específicamente, habíamos estado tratando la regla de 3 simple, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre la regla de 3 simple y entre la regla de 3 compuesta? La diferencia es la cantidad de variables que se van a relacionar, ¿sí? En cuanto a reglas de 3, pues habíamos dicho que es porque se forma una proporción, como de forma, digamos, 3, 8, igual a 5, esa X. Se forma ese tipo de proporción y entonces es regla de 3 porque se conocen 3 valores para encontrar uno desconocido. De ahí es de donde viene el nombre de regla de 3. Ahora, simple porque solo se analizan 2 variables y compuesta porque vamos a analizar más de 2. Y aquí tenemos que recordar también los conceptos que trabajamos acerca de directa e inversa. ¿Sí? De directa e inversa. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es directa, qué es inversa? 8 por 5. O sea, esa es la operación, pero ¿por qué es directa o por qué es inversa? ¿Cuándo una proporción es directa? ¿Cuándo es inversa? Habíamos dicho que una proporción es directa cuando las dos variables aumentan o las dos variables disminuyen. Es decir, las dos hacen lo mismo. Y es inversa cuando una aumenta y la otra disminuye. Ese es el concepto que debemos de tener. Ahora, si ustedes ven acá, abajo de ahí, de donde está la palabra compuesta, hay 3 palabras. Directa, inversa y mixta. Bueno, como aquí van a haber varias variables que se van a analizar, entonces pueden resultar 3 casos diferentes. Al final, miren, la solución en cuanto a cómo se resuelve es la misma, ¿sí? Solo debemos de seguir los pasos. Es directa cuando todas las variables se relacionen de tipo directo. Va a ser inversa cuando todas las variables se relacionen de tipo inverso. Y es mixta cuando hay algunas variables en forma directa y otras variables en forma inversa. Entonces vamos a comenzar a resolver problemas, que es lo que nos va a ayudar a entender cómo trabajar esta regla de 3 compuesta. Cualquiera de los dos puede trabajar. Entonces dice este primer problema. Para realizar una obra, 40 obreros trabajando 6 horas diarias han necesitado 100 días. ¿Cuántos obreros trabajando solo 4 horas diarias se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días? Entonces, al igual que en la regla de 3 simple, lo primero que debemos de hacer es encontrar nuestras variables. Entonces, acá, ¿cuáles son esas variables? Pues nos dice, miren, obreros, horas y días. Recuerden de que normalmente las variables siempre las encontramos a la par de cantidades. Entonces, ahí está. 40 obreros, 6 horas, 100 días. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir esas 3 palabras. Obreros, horas, días. ¿Con qué objetivo escribimos las palabras? Para poder ordenar cada uno de los valores que nos dan en el problema. Entonces, dice acá, 40 obreros. Entonces, en obreros vamos a colocar 40. 40 obreros trabajando 6 horas diarias han necesitado 100 días.
¿Ven? En ese mismo orden. Ahora la pregunta dice, ¿cuántos obreros trabajando solo 4 horas? Miren, 4 horas, entonces va en horas. 4 horas. Se necesitarían para terminar la misma obra en 120 días. Entonces, ¿qué dato es el que nos hace falta? Obrero. El de obreros, ¿sí? Entonces, al dato que nos hace falta, a ese es el que le vamos a colocar X. Bueno. Y ahora vamos a analizar, ¿sí? Si la variable horas y la variable días son directas o son inversas. ¿Cómo hacemos esto? Ya saben, comparando la variable con la X. Primero, miren, vamos con la de horas. Entonces, ¿el 4 es el número mayor o el número menor? Entonces habíamos dicho que le colocamos signo menos, ¿sí? Porque es el menor. Entonces pensemos, si están trabajando menos horas, ¿será que se necesitan más obreros o menos obreros? Más obreros. Más Se obrero. necesitan más, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando son diferentes nuestros signos? Indirecta. Resta. O inversa, ¿sí? Indirecta o inversa. Ahora, vamos a ver ahora la de días. Entonces, miren, ¿el 120 es mayor o es el menor? Mayor. 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 Si lo van a hacer en más días, entonces, ¿se necesitan más obreros o menos obreros? Más obreros. Más obreros, profe. Más Bueno, obreros. aquí son menos obreros, ¿sí? Porque como tienen más tiempo para hacerlo, Son menos, menos. ¿sí? Menos obreros porque van a tardar más días en hacerlo. Entonces, esta también nos queda con signos contrarios, entonces esta también es inversa. Entonces, miren que esta regla de 3 es completamente inversa porque las dos variables son inversas. Entonces, ahora vamos a construir nuestra proporción. Recuerden que siempre iniciamos en donde está nuestra variable. Entonces, aquí voy a escribir 40 abajo la X. Igual. Ustedes recuerdan, ya habíamos dicho. Cuando es inversa, los números los escribimos invertidos, ¿sí? Al contrario. Entonces aquí primero voy a escribir el 4 y abajo el 6, porque es inversa. Y como aquí vamos a tener varias variables, entonces aquí vamos a ir agregando por medio de una multiplicación, ¿sí? Vamos a utilizar el asterisco para no confundirnos con la X que está representando a la incógnita. Ahora, este también, como es inversa, entonces lo escribimos al revés. Entonces, 120 arriba y 100 abajo. Bueno. Ahora, vamos a resolver. Copiamos la primera parte, que es 40 sobre X. Y el primer paso, que es lo que vamos a hacer, es reducir esta parte que tenemos acá. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Desarrollando esa multiplicación de fracciones. Y la multiplicación de fracciones es en línea recta. Entonces decimos ahí, miren, 4 por 120. ¿Cuánto es 4 por 120? 480, profe. Muy bien, 480. Colocamos la línea de la fracción y ahora el otro. 6 por 600. 6 por 100. Ya dije la respuesta. 600. Bueno. Y ahora resolvemos. Si ven, esto ya es la proporción. Entonces, ahora resolvemos. ¿Cómo se resuelve la proporción? Multiplicando cruzado y el otro número divide. Entonces decimos, X es igual 40 por 600 y esto dividido 480. Les hacemos la multiplicación 40 por 600
Es, 10.400. no, 24,000. 40 por 600, 24,000. Y dividido 480. ¿Cuánto nos da? Nos da 50, ¿verdad? 50. Ahí está. Entonces, esa es la cantidad de obreros que se necesita. 50 obreros. ¿Sí? 50 obreros. Ahí está la respuesta y así es como se resuelve. ¿Alguna duda respecto a ese primer ejemplo? No, profe. No, profe. Bueno, escucho y también doy un momento para que terminen de copiar si no lo han hecho. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Recuerden que si alguno tiene alguna duda, la puede hacer. Ya, profe. Muy bien, muchas gracias. Si ya copiaron, voy a continuar al siguiente problema. Ya, profe. Bien, entonces vamos con el segundo problema que vamos a resolver el día de hoy. Y este dice, para alimentar las 248 máquinas de una fábrica, durante 24 horas se gastan 89.280 euros. Si trabajan 12 horas, 324 máquinas iguales, ¿cuánto gastarán? Entonces, ¿de qué nos está hablando el problema? Bien, nos habla 248 máquinas durante 24 horas y gastan 80.280 euros. Entonces, ahí están nuestras tres palabras. Máquinas, horas, euros. Que es una moneda, ¿verdad? Es la moneda. Entonces, ahora vamos a escribir nuestras cantidades. Dice 248 máquinas durante 24 horas gastan 89.280. Si trabajan 12 horas, entonces miren, ¿en dónde va ese 12? En horas. 12 horas. 324 máquinas. Entonces aquí 324 máquinas. ¿Cuánto gastarán? Entonces, esto es lo que no conocemos. Entonces vamos a analizar primero máquinas. Muy bien, entonces decimos ahí. 324 es un número mayor. Quiere decir que hay más máquinas. Mire, como aquí está hablando de un gasto para alimentar las máquinas, ¿sí? Entonces, como hay más máquinas, ¿será que se van a gastar más euros o menos euros? Más euros. Más. Entonces, miren, como los signos nos quedan iguales, entonces esta es directa. Le estoy colocando únicamente la letra D y ya con eso lo digo. Ahora analicemos la otra. Ahora de horas. Menos horas.
Entre menos horas tarden, entonces, ¿será que van a gastar más euros o menos euros? Más. Más euros. No, porque No, profe. se está utilizando menos tiempo. ¿Sí? Entre menos tiempo utilice algo, menos va a ser el gasto. Entre más tiempo lo utilice, más va a ser el gasto. Entonces, aquí también observamos. Miren cómo nos quedan esos signos que están ahí en color verde. Menos. Menos y son iguales. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Son inversos o son directos? Directo. Correcto. Directo. Muy bien. Entonces, una vez que ya analizamos, entonces ahora escribimos la proporción. Recuerden que siempre iniciamos por la que tiene la variante. En este caso es la de euros. Entonces escribo 89.280 sobre X. Y como aquí son directas, entonces los escribimos en el mismo orden. Entonces 248, la línea 324. Agregamos por medio de una multiplicación y el otro 24, la línea 12. Entonces, vamos a resolver. Copiamos la primera, 89.280. La línea X. Y ahora multiplicamos esa cantidad. Entonces decimos ahí 248 por 24. Esto nos da 5.952. Ahora la línea y ahora multiplicamos 324 por 2. 3.888. Muy bien, 3.888. Y ahora vamos a encontrar entonces el valor de X. Recuerden de que aquí sí siempre va a ser de la misma manera. Multiplicamos cruzado y el otro número divide. Entonces X es igual. Aquí es 89.000. Con la clase. 89.280 por 3.888 y todo esto dividido 5.952. Entonces vamos primero con la multiplicación. 89.280 por 3.888. Eso nos da 347.120.640. Y ahora esa cantidad la vamos a dividir entre 5.952. Cincuenta y ocho 58.320. Correcto, 58.320. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la solución. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien, chicos. Entonces, ahí estamos el día de hoy. ¿Ya lo copiaron todos?